Hola, en este momento quiero hablarte acerca de mi experiencia con el Espíritu Santo. Mi primera experiencia con el Espíritu Santo fue aproximadamente a la edad de 10 años. Recuerdo que teníamos una tía, hermana de mi papá, aquí en la casa. Estaba enfermita, estaba paralítica, y pues ya se había hecho todo lo posible por buscar la respuesta de Dios con respecto a eso. En este caso, la respuesta las buscaba mi papá, mi mamá, mi abuelita. Pero recuerdo una vez que eh, estaba mi mamá orando por mi tía. Y pues mientras mi mamá oraba, estaba solo ella y mi tía encerradas en el cuarto orando. Y recuerdo que nosotros estábamos con mi papá, mi hermano y yo, sentados afuera mientras oraban. Y cuando mi mamá empezó a hablar en lenguas, porque mi mamá empezó a hablar en lenguas en ese instante, yo estaba con los ojos abiertos, normal, como cualquier niño de 10 años, solo que estaba con respeto, sentado. Y no estábamos ni platicando ni nada con mi papá, ni con mi hermano, ni nada. Pero de repente, cuando mi mamá empezó a hablar en lenguas, sin ver, o sea, tenía los ojos abiertos, pero no podía percibir a nadie. Pero me di cuenta que alguien se paró frente a mí. Y algo que me llamó mucho la atención y hasta el día de hoy lo tengo guardado en mi corazón es que sentí dos manos, una en cada mejilla, que las pasaron así con suavidad. Me acariciaron las mejillas, y cuando esas manos tocaron mis mejillas, yo cerré los ojos y disfruté el momento. Pero algo dentro de mí sucedió. Me puse a llorar. Estaba completamente seguro que el que estaba frente a mí y estaba tocando mis mejillas era Dios. ¿Quién me lo dijo? Nadie me lo dijo. Es solo que yo lo que pude sentir era que el amor mismo estaba parado frente a mí y estaba tocando mis mejillas. Esa fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Hasta la fecha de hoy me quedé marcado con esa experiencia. Le digo, no era yo el que estaba orando, incluso yo no oraba. Sí me llevaban los días de domingo a la dominical, escuelita para niños. Pero no era algo que yo hubiera provocado o tratado de experimentar, porque yo ni siquiera sabía que existía Espíritu Santo. Yo solo los oía hablar de eso, los oía hablar de Dios, pero jamás había experimentado eso. O sea que no es algo que se provoca, es algo que sucede. Y en ese momento sucedió. Él quiso revelarse a mí. Desde allí en adelante, para mí no hay duda de la existencia de Dios. Pero no solo esa es mi experiencia con el Espíritu Santo. Esa fue la primera experiencia con el Espíritu Santo. Al pasar el tiempo, ya cuando yo tenía una edad aproximada iba a cumplir 18 años, recuerdo que acepté al Señor como Señor y Salvador, acepté a Jesús. Y recuerdo que había un pecado que yo practicaba que no podía dejar. Era algo que me mantenía como frustrado. Mis papás no lo sabían, pero yo sí lo sabía. Y yo sabía que era pecado, pues. Entonces tenía yo 17 años, casi iba a cumplir los 18. Recuerdo que fue un febrero. Yo nací en abril, iba a cumplir 18. Pero aproximadamente por el 18 de febrero, algo así. Recuerdo que pues a mí me hablaban de Cristo y siempre yo rechazaba. Yo sabía de las cosas de Dios, pero
yo rechazaba porque no me sentía preparado todavía para venir al evangelio de lleno, bajo conciencia de lo que iba a hacer. Entonces rechazaba, pero recuerdo que esa vez que yo ya estaba cansado de practicar lo que hacía, y entonces yo ya había orado, incluso ya tenía como unos 6 meses de estar orando a Dios para que esto que estaba en mí se quitara, pero fuera de que se quitara más, se enraizaba. Entonces lo que hice fue decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, yo estoy cansado, esto no me está resultando, esto está mal, yo sé que estoy mal y te pido que me ayudes. Entonces se lo dije en la noche. Al otro día siguiente, en la mañana, vino el pastor de la iglesia de mi mamá y recuerdo que me preguntó que si yo quería aceptar a Jesús. Pero igual seguía yo con la renuencia de no querer aceptar. Yo solo quería el favor de Dios, pero no quería aceptar a Jesús. Entonces me vino a la mente un pensamiento. Di que sí, ¿verdad? Que sí quieres aceptar. Y así te los quitas de encima. Así que, pues dije que sí quería aceptar porque me rogaron. Entonces dije que sí. Y entonces me dijo el pastor, bueno, lo que va a hacer es que se va a hincar y va a repetir conmigo esta oración. Y empezó a que yo repitiera la oración, pero hubo una parte en la que sucedió algo sorprendente. Y es que cuando el pastor me dijo, dentro de la oración, me dijo, ahora dígame, me dijo, Padre, yo reconozco que soy pecador. Esa fue la expresión que me cambió la vida. Cuando dije eso, volví a sentir esa misma presencia del Espíritu Santo parado frente a mí. Esta vez no era algo que estaba sucediendo, que estuviera sintiendo yo sus manos, no, esta vez yo sentía que algo me había envuelto. Y eso era la presencia del Espíritu Santo. El mismo personaje sí, pero de diferente manifestación. Me envolvió. Yo me sentí amado. Me sentí perdonado. Cuando terminé la oración, desde allí en adelante yo no volví a practicar ese pecado. Automáticamente, miren, yo no tuve que esforzarme por dejarlo. No tuve que usar como usan a veces en el Alcohólicos Anónimos, según me ha contado mi papá, dejar ¿cómo se puede decir? Dejar el alcohol, pero con esa práctica de las 24 horas. O sea, en 24 horas no tomo. No, yo no dejé el pecado con ninguna táctica, con ninguna cosa. Simple y sencillamente se me quitó. Yo era incluso mal hablado y hasta las malas palabras vulgares se me quitaron, todo se me quitó por completo. Entonces efectivamente sentí el cambio. Fueron 2 experiencias totalmente diferentes. Después me sucedió algo, pues después de que acepté al Señor, pues me bauticé en agua y empecé a escuchar que existía algo que le llamaban el bautismo del Espíritu Santo. Entonces yo empecé pues ya había experimentado 2 cosas que me habían cambiado la vida, que me habían hecho la experiencia con Dios tan real. Entonces yo empecé a necesitar en mi vida el bautismo del Espíritu Santo. Pero este bautismo del Espíritu Santo sí me llevó mucho tiempo. Si usted es de las personas que está pidiendo el Espíritu Santo al Señor y le está llevando mucho tiempo, quizás este video le sirva, porque le voy a contar mi experiencia con respecto al bautismo del Espíritu Santo y cuándo fue que yo estuve apto para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. En primer lugar, quiero que sepa que el bautismo del Espíritu Santo no es para las personas que creen que pueden. El bautismo del Espíritu Santo, más que todo, es para las personas que saben que sin Dios no pueden. Sucedió que yo, pues cuando me enteré, pues a través de las predicaciones, que había un bautismo del Espíritu Santo, yo empecé a buscar
a pedirle a Dios que me bautizara con su Espíritu Santo. Ya llevaba yo aproximadamente, tal vez, yo soy un hombre de oración hasta la fecha, y pues ya llevaba yo, tal vez tenía un año de haber aceptado al Señor, y cuando escuché lo del bautismo del Espíritu Santo me empezó a nacer una necesidad de eso, y empecé a pedirle a Dios, y ya llevaba yo 6 meses aproximadamente pidiéndole a Dios el bautismo del Espíritu Santo, pero no se daba. Y me empecé a frustrar. Me recuerdo que en la iglesia donde estaba yendo nos decía el pastor: los que necesitan recibir el bautismo del Espíritu Santo pasen al frente. Y pues dentro de ellos iba yo. Y pues todos, personas que no las había oído hablar en lenguas, resultaban hablando en lenguas, venían llenas del Espíritu Santo, llorando, después de haber estado en la presencia de Dios. Era algo precioso, maravilloso. El problema era que yo no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces me frustré. Pasó un año entero. Pasé un año entero pidiéndolo. No pasó nada. Continué con la misma pedidera de que Dios me bautizara con el Espíritu Santo, pero no lo hacía. Pasó año y medio y no sucedía. Recuerdo que después de ese año y medio, pues yo miraba que a muchas personas pues los bautizaba y no me sucedía a mí. Entonces me llegué a frustrar. Entonces recuerdo que una amiga que vive cerca de mi casa me dijo, porque nos tratamos no de hermanos sino con nuestros nombres, me dijo: Félix, me dijo, hoy mi papá me va a llevar a la iglesia, me dice, ¿quiere ir conmigo? Está bien, le dije yo. Y entonces, pues que está un poco retirado de nuestra casa, en la iglesia, entonces nos llevó en el carro. Y pues a la hora, pues en ese día también dijo el pastor: los que necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo pasen al frente. Ese día no pasé yo, solo vi que pasó ella, pasaron varias personas. Y pues cuando veníamos de regreso, ya el papá nos fue a traer, ya veníamos de regreso, ella venía con sus ojos llorosos, venía contenta. Y me dijo: hoy me sucedió algo precioso en mi vida, esto nunca se me va a olvidar. ¿Qué le pasó? Le dije: yo ya sabía porque se miraban los síntomas, ¿verdad? Y me dijo: fui bautizada con el Espíritu Santo, hablé en lenguas y estoy ahorita. Y seguía llorando ella. Yo la miré de pies a cabeza y pues me vine aquí a mi casa. Entré a mi casa, subí al segundo nivel porque yo vivía en el segundo nivel solo. Tenía mi propio cuarto, entonces recuerdo que me hinqué y le dije al Señor: yo no entiendo cómo está el asunto, le dije yo al Señor, yo ya me frustré, ya llevo mucho tiempo pidiéndotelo, creo que no soy digno o algo pasa, dime qué es lo que está pasando, me parece extraño, le dije, que bautices a otras personas que yo puedo ver con mis propios ojos que no son las mejores personas. Por ejemplo, esta persona que vino conmigo. Y mire aquí donde está el error. Aquí hay un error grave. Le dije yo al Señor: mira, yo puedo ver que no son las mejores personas. Ahora, esta que acabas de bautizar, fíjese bien lo que estoy diciendo. Esta que acabas de bautizar va bien maquillada, bien pintada y con pantalón. Porque en ese tiempo, cuando pues incluso en la iglesia se hablaba de eso, se predicaba contra eso. Y le dije yo: y va así. ¿Y por qué ella es bautizada y yo no? Y le dije: Señor, me gustaría saber por qué. Me gustaría saber el por qué. Y mire, sin mentirle, pasé otros 6 meses aproximadamente. La oración que hice en ese momento le estaba diciendo yo al Señor: yo soy mejor que ella, ¿por qué a mí no me bautizas si yo soy aquí, soy allá? Entonces ese era mi error, juzgar a los demás.
juzgar a los demás. Claro que a lo mejor yo tenía alguna cosa, pero en ese tiempo me recuerdo que yo buscaba mucho a Dios en oración. Pero sin embargo, a pesar de tener una vida de oración, no estaba bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, cuando llegó el momento que el pastor dijo, el bautismo del Espíritu Santo es para los que, a mí jamás se me va a olvidar esa expresión, el bautismo del Espíritu Santo es para los que saben y creen en su interior que no pueden lograr las cosas o lograr el éxito de su vida espiritual sin Dios. Entonces mis ojos se me abrieron y entendí que el secreto de las personas realmente era que necesitaban el bautismo del Espíritu Santo. Yo podría atribuir que rechacé muchas cosas, ¿sí? Con respecto al pecado, rechacé muchas cosas, muchas ofertas del enemigo, y en eso me basaba yo a que yo era una persona que estaba en santidad. Pero se me había olvidado, o sea, no había venido a mí la revelación de que no se trata de eso, sino se trata de que en realidad el que nos santifica es Dios a través de la sangre de Jesucristo. Y por eso mire usted aquí esta parte. El Espíritu Santo se llama Espíritu Santo porque su nombre describe su obra, como se lo he dicho en otros videos. El Espíritu Santo nos santifica, o sea, nos ayuda a nuestra santificación. Entonces, lo necesitamos mucho, mucho a Él. Entonces, cuando entendí esto, recuerdo que ese día cuando vine del culto, vine de la iglesia, me vine a subir de nuevo al segundo nivel, me urgía llegar. Y me hinqué y le dije, ¿sabes qué? Yo he pecado, le dije, yo he cometido un gran error y es empezar a juzgar a las demás personas, a preguntarte a ti por qué, y realmente no tienes por qué contestarme que por qué, sino que simplemente y sencillamente yo necesito ser bautizado con el Espíritu Santo, porque yo quiero servirte y siento que si no tengo el bautismo del Espíritu Santo estoy como incompleto. Necesito el bautismo del Espíritu Santo para poder servirte más y mejor, porque esta obra que me espera, le dije yo al Señor, creo que no la puedo realizar sin ti. Bueno, aún así, a pesar de haber dicho todas estas palabras, no pasó nada. Entonces, porque el plan de Dios no era bautizarme a mí como bautiza a la mayoría de personas. Algunas personas, ahora lo sé yo porque me sucedió a mí, algunas personas son bautizadas por el Espíritu Santo en sueños. Y le voy a contar a usted mi experiencia de cómo fui bautizado por el Espíritu Santo en sueños. En el sueño en el que el Espíritu Santo me bautizó, yo soñé que estaba escuchando al pastor predicar. Y después de la predicación del pastor, el pastor le dijo a las personas, aquellos que necesitan, igual como lo hacía en la iglesia, dijo, aquellos que necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo, pasen al frente. Entonces yo pasé, ¿verdad? Y oró por todos. Y entonces oró incluso por mí. Todos cayeron al suelo, menos yo. Estaban todos bautizados con el Espíritu Santo, se puede decir, menos yo. Y entonces le dije, dije yo entre mí, porque así fue la expresión que usé en el sueño, no sabe nada y no puede nada. Entonces levanté mis manos al cielo y le dije al Señor, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Pero en el sueño yo tenía este dedo así, de esta mano izquierda. Incluso este dedo, el problema del dedo era que este dedo no lo podía enderezar. Todo
mis dos manos funcionaban bien, pero este dedo no lo podía enderezar. En el sueño así era. No lo podía enderezar, entonces fui yo a la presencia de Dios, o sea, dije mi oración a Dios, levanté mis manos y le dije, fíjate que yo no puedo enderezar este dedo y te pido que me ayudes a enderezar el dedo. Eso fue lo que yo le dije. Cuando de pronto hubo como el sonido de un rayo cuando inicia, cuando se oye así como el choque eléctrico, ¿verdad? Que es una pequeña cosa, es como fina pero a la vez seca el sonido sobre mi cabeza. Y después vino el gran estruendo de un rayo. Y cuando yo tenía las manos levantadas así, el rayo atravesó la coronilla de mi cabeza a la planta de mis pies. Y mis dos manos se bajaron automáticamente. Me puse rígido. Y caí hacia adelante y con la cara así. Y di contra el piso, contra el suelo. Cuando di contra el suelo, yo caí en ese lugar, pero hablando en lenguas cuando el rayo me atravesó. Entonces, cuando empecé a hablar en lenguas y estaba hablando en lenguas en el sueño, a la vez desperté y cuando desperté estaba hablando en lenguas. Desde allí las lenguas no han cesado. El bautismo del Espíritu Santo fue tan real y tan poderoso que pienso yo que tuvo que haber sido en sueños, porque si hubiese sido despierto me hubiera asustado mucho. Yo pienso que me hubiera asustado mucho. Yo soy una persona nerviosa. Yo no lo sabía que era nervioso hasta que me enfermé de los nervios. Pero si hubiera sido despierto, el bautismo que el Señor hizo en mí, automáticamente yo me hubiera muerto del miedo. Porque que le caiga a uno un rayo en la cabeza y lo atraviese por completo, uno dice muerto soy, ¿verdad? Me morí. De plano aquí no me levanto. Y al haber caído así paralítico, en pocas palabras, como caí en el sueño, entonces eso hubiera sido un susto tremendo. Pero por eso yo creo que el Espíritu Santo me bautizó en un sueño. Bueno, esa es mi experiencia con el Espíritu Santo. Desde allí en adelante he tenido, se ha manifestado en mí ya no solo el hecho de que Él puedo sentirlo, sino que han ocurrido muchas cosas sobrenaturales al orar por las personas. Si usted, bueno, pensaba hacer este video en dos, pero lo voy a hacer solo uno. Le voy a contar otra experiencia con respecto al Espíritu Santo. Y le digo, el Espíritu Santo no solo es para los que saben que no pueden sin Dios, sino que es para prepararnos para la obra del ministerio. A veces las personas se meten a servirle a Dios y se empiezan a enfrentar con cosas espirituales sin ser bautizados con el Espíritu Santo, y entonces experimentan cosas feas. Ahora, en mi caso yo recuerdo que el Señor también me dio algo en un sueño, y el sueño fue de esta forma. Fueron dos sueños en los cuales me dio dos cosas. El primero, recuerdo que soñé que estaba en un bosque. Los árboles eran grandísimos, aproximadamente unos 10 metros de altura. Altísimos. Y solo a través de algunas hojas yo podía ver la luz del sol. Que algunas hojas se separan y entonces entra un poco de luz hacia abajo. Entonces solo así podía ver la luz del sol. Pero recuerdo que una liana de las verdes que todavía tienen hojas, descendió de arriba de un árbol y traía sus hojas grandes, pero en una de las hojas traía una copa y llegó hasta esta estatura. Y entonces alguien me dijo en el oído: bebe lo que está en la copa. Entonces tomé la copa y lo bebí, pero lo que bebí era totalmente cristalino, como
como la gelatina transparente, pero tan transparente como el agua de manantial, algo tan lindo, tan transparente, eso es la verdad, transparente, cristalino. Y cuando lo bebí, a la vez era espeso. En el principio no supe qué era lo que estaba bebiendo. Al pasar el tiempo, mientras me puse a orar por las personas que venían a mí con ciertas situaciones, me empecé a dar cuenta que es lo que Dios había puesto en mí. No me atrevo a decir qué cosa es, porque eso es algo que la gente va a ir experimentando conforme se vayan acercando. Tiene que experimentarlo. Entonces, no le digo qué es lo que Dios puso, pero después de eso, yo empecé a orar por otro tipo de personas que ya tenían cosas aún más fuertes de carácter espiritual. Y entonces el Señor me dio otro sueño. Y en este otro sueño que tuve fue que yo estaba en una casa. Y en esa casa había un muchacho, un joven como de unos 20, 22, 23 años, acostado en una cama. Y me dijeron, hágame favor, me dijo la mamá o el papá, no recuerdo bien, me dijo, ore por mi hijo. Cuando yo me acerqué al joven, lo vi y sus brazos y su cuerpo, sí, todo su cuerpo, lo que es la parte del estómago, esto de aquí y parte del cuello, estaba lleno de gusanos. Entonces yo me acerqué y dije, voy a poner la mano sobre él para que el Señor lo sane. Y entonces escuché una voz que me habló y me dijo, detente, aún no. Y entonces me detuve y volteé a ver del lado donde había escuchado la voz. Y había una persona que en un plato blanco me entregó una copa igual a la que les acabo de contar, en esa hoja verde, idéntico, la copa era idéntica, el contenido era idéntico, y me lo dio a beber y lo bebí y tenía la misma textura, todo idéntico. Y entonces me dijo, después de que lo bebí, ese personaje me dijo, ahora ya puedes orar por él. A poner las manos iba cuando desperté. Entonces el Señor me dio a entender que me había dado ciertos dones, cierta autoridad sobre ciertas situaciones que se han presentado a mí, y el Señor ha glorificado su nombre siempre. Entonces le digo, el Espíritu Santo, porque lo que me entregó allí son dones, pero son del Espíritu Santo, o sea, son de la misma esencia del Espíritu Santo. Entonces esto es maravilloso. El Espíritu Santo nos capacita para la obra del ministerio y nos da todo lo que necesitamos para hacer la obra del ministerio. Hay situaciones en las que Él nos visita de manera no tiene nada que ver con la obra del ministerio, pero nos visita porque le interesamos. Y te voy a contar otra situación que me pasó. Bueno, después de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, recuerdo que yo estaba soltero desde que acepté al Señor. Estaba completamente soltero, no tenía novia ni nada, y pues empecé a buscar a Dios, a decirle al Señor, si yo te voy a servir, le dije yo al Señor, yo necesito una esposa, yo voy a necesitar una esposa, necesito tener mi novia y luego casarme con ella, necesito una esposa. Empecé a pedirle a Dios una esposa. Y entonces, pues, como dice la gente, ¿verdad? Y no lo vaya a hacer usted porque es un error. Yo cometí un error. Pues, dice la gente, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, yo pedía a Dios y a la vez andaba buscando a ver quién era la persona que Dios tenía para mí. Pero escuche bien, no es que el Espíritu Santo la trajera a mí, sino que yo andaba buscando. Entonces, tuve un aproximado de unas 5 novias. Y la última novia, recuerdo que con la última dije yo, no, hasta aquí. Me cansé. En cada relación termino llorando, termino lastimado y termino lastimando. Entonces
recuerdo que la última persona que le dije que mejor ya no, porque sentía que no era la persona correcta, recuerdo que lloró delante de mí. Y entonces yo recuerdo que aún así me hice el fuerte, me quité de allí, salí de allí, del lugar donde estaba, y me dirigí en la calle hacia abajo, y al final había un parque. En el parque me senté en una de las bancas, agaché la cara y me puse a llorar amargamente porque las lágrimas de ellas yo no las podía olvidar. Y me di cuenta que yo estaba haciendo daño y me estaba haciendo daño. Le pedí perdón a Dios, le dije, perdóname, yo sé que estas personas pues, les estoy haciendo daño, y pues algunas pues fueron malas experiencias, muy malas experiencias, y estas otras estaban pagando, pues cuando miraba que se parecían un poquito a las otras personas que me habían hecho daño, entonces yo mejor me alejaba. Bueno, el asunto es que entonces dije yo, no, me cansé, no más, ya no quiero más, voy a esperar, si yo nací para estar soltero, pues soltero me voy a quedar. Y entonces recuerdo que un día, habían pasado aproximadamente unos 3 meses de que había roto en esa relación, y entonces recuerdo que un día, porque yo tenía, o tengo todavía hasta el tiempo de hoy, mi tiempo devocional con el Espíritu Santo, me encierro en mi cuarto y empiezo a buscar la presencia de Dios, pongo música cristiana y busco la presencia de Dios, más que todo con el Espíritu Santo. Y recuerdo que esa vez empecé a hablar en lenguas, hubo una presencia de Dios preciosa, pero lo que yo no sabía era que mi mamá estaba escuchando, porque yo cierro mi cuarto, mi mamá estaba en el lavadero lavando ropa y empezó a escuchar las lenguas, ¿verdad? Y entonces yo no sabía que ella estaba escuchando, pero mi mamá interpreta lenguas. Entonces yo había hablado en lenguas y todo. Cuando salí del cuarto y me dirigí al lavadero donde estaba mi mamá lavando ropa, me dijo, ¿escuchaste lo que el Señor te dijo en tus lenguas? ¿Entendiste algo? Me dijo, no, le dije, yo no tengo ese don, porque la verdad no tenía el don de interpretación de lengua, entonces no sabía. El Señor me dijo, que dentro de poco te va a dar lo que has estado pidiendo. A los 15 días llegó mi esposa, que no era mi esposa, llegó mi esposa al lugar donde yo estaba sirviendo. Entonces, esa es una experiencia preciosa, pero para cuando eso sucedió, mire, me había sucedido algo mucho más antes. Me había sucedido eso aproximadamente, esto que le voy a contar me había sucedido tal vez unos 8 meses antes de que hablara en lenguas y mi mamá lo interpretara. 8 meses antes recuerdo que tuve otro sueño, porque mi vida se basa en ese tipo de forma, son en sueños más que todo. Pero sí, yo puedo interpretar lenguas ahora es más fácil. Bueno, pero entonces sucedió que en ese sueño yo estaba parado adentro de una casa, y dentro de esa casa algo me envolvió por completo. De eso mismo que les conté de la copita que tenía en su interior, eso mismo me había envuelto por completo. Es algo así como transparente, pero a la vez se puede sentir. Pero algo le pasó a mi mente cuando esto que le digo me envolvió. Automáticamente pude percibir que se trataba del Espíritu Santo el que me había envuelto. Entonces me puse y aquí quiero que ponga mucha atención. Me puse tan contento que mi mente se volvió como la mente de un niño pequeño. Yo calculo tal vez de unos 5 años, algo así, porque cuando me sucedió eso yo tenía aproximadamente 22 años. Y entonces, pero cuando me envolvió y supe que era el Espíritu Santo,
mi mente se hizo de un niño como de 5 años y le dije al Señor, desaparéceme y vuélveme a aparecer. Hoy que ya entiendo yo qué es lo que pasa, cuando leo la parte donde Jesús se transfigura y aparece Moisés y Elías hablando con Jesús y lo ve Pedro, ahora entiendo cuando Pedro dice, Señor, bueno es que estemos aquí, vamos a hacer una enramada para ti, una para Moisés y otra para Elías. Su mente, pues como que uno se... ¿cómo le digo? No está normal. Yo solo puedo decirles que mi mente se volvió como la de un niño. Entonces, le dije al Espíritu Santo, desaparéceme y vuélveme a aparecer. Entonces, el Espíritu Santo dejó de envolverme como me estaba envolviendo y se puso con forma humana, pero no apariencia humana, o sea, de la forma de humano, pero seguía siendo transparente. Entonces me cargó en sus brazos y me acostó en un sofá, en un sillón grande, y salió por la puerta. Y antes de salir por la puerta de esa casa, volteó a ver y me dijo, voy a ir a buscar tu novia. Como a los 4 meses fue que estaba orando en lenguas, mi mamá las interpretó, y a los 15 días después de eso apareció mi esposa en el lugar donde yo estaba sirviendo como líder del grupo, de un grupo familiar. Entonces, ¿qué es lo que le puedo decir? Mi experiencia con el Espíritu Santo ha sido bastante grande. Ponga mucha atención, todo lo que le he dicho es real. Y le pido con todo mi corazón, guarde lo que le he dicho hoy. Y todo lo que yo le he dicho, usted si quiere se lo puede pedir a Dios. Todito. Le digo esto porque yo hice algo así hace años. ¿Tiene tiempo? Le cuento. Vean, lo que hice hace años fue que me recuerdo que mi prima vivía enfrente de mi casa y una mujer de oración me recuerdo me dijo, oye, salió de su casa y llegó ahí, todavía traía, no, creo que fue al otro día, no recuerdo bien. Ella tiene muchos años, aproximadamente más de 25 años eso. Y recuerdo que ella salió y yo estaba afuera sentado en la acera. Y me dijo, mira, me pasó algo tan excelente, algo tan precioso. ¿Qué es? Le dije, ¿qué te pasó? Yo estaba orando, me dijo, y mientras oraba me quedé dormida, me dijo. Y cuando me quedé dormida, mira, yo vi una mesa bien grande, me dijo, servida con un montón de frutas, me dijo, y entre las frutas habían unos racimos de uvas gigantes, me dijo. Del otro lado de la mesa estaba el Señor y me dijo, come. Entonces yo agarré una uva, pero una uva era del tamaño de una manzana, me dice, era así grande, me dice. Y yo me puse a comer y a comer y a comer y a comer. Bueno, mi prima me contó eso. No me acuerdo en qué termina su sueño, solo me acuerdo de eso porque hasta ahí lo corté, me parece, porque yo me puse celoso. ¿Sí? Así como lo estaba oyendo, me puse muy celoso. O envidioso, no sé. Entonces ella pues siguió hablando de su sueño, yo ya no le puse más atención y todo, y pues me puse a contar otras cosas, y yo clavado en el asunto de que Dios le había mostrado a ella esto precioso, y yo había pasado ya mucho tiempo, y yo era cristiano y a mí nunca me había mostrado nada. Entonces cuando terminó ella de contarme, pues ya eran aproximadamente las 5:30 de la tarde y me entré a mi casa. Como le digo, vivía en el segundo nivel, volví a subir al segundo nivel, me hinqué y lo primero, escuche bien lo que le digo, yo no sé cómo habla usted con el Señor, pero yo estoy acostumbrado a hablar con Él en mi forma normal como yo hablo. Entonces yo fui a la presencia de Dios, me hinqué y le dije,
¿sabes qué? No le dije ni buenos días ni buenas tardes, no me presenté ni nada por el estilo. No le dije ni en que en el nombre de Jesús, no dije nada. Solo y me hinqué y le dije, ¿sabes qué? Le dije yo, o todos hijos, escuche bien, o todos hijos o todos entrenados. Porque le has mostrado cosas tan preciosas a ella y a mí no me has mostrado nada, le dije yo. Te pido pues que me muestres también a mí, porque si le has mostrado a ella, yo también quiero. Y desde entonces pues el Señor me ha mostrado cosas y hasta la fecha de hoy no ha cesado. En los sueños me ha mostrado cosas del presente, cosas del futuro, me ha alertado, me ha dicho lo que viene y lo que puede suceder si no opto por cambiar, ¿cómo se puede decir? O sea, que voy en un camino y necesito pegarme el regresón o cambiar de dirección. Entonces, Él me ha dado dirección a través de los sueños y juntamente con los sueños, esto es lo maravilloso, y juntamente con los sueños me he empezado, bueno, no hace poco, ya tiene rato, pero me dio la interpretación de ellos. Entonces, pero hay sueños en los cuales he tenido y le digo, ¿sabes qué? No entiendo. Por favor, ayúdame a entenderlo. Y entonces el Señor empieza a traerme a la memoria un montón de cosas, de sueños pasados, combinaciones, y me dice, esto significa. Entonces ya tengo el significado. Esta es mi experiencia con el Espíritu Santo. Y yo le digo a usted, sea real con Él. No finja nada. Pídale lo que usted necesite. Recuerde que hay un texto que dice que Dios le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Así que Dios me los bendiga a todos y hasta el próximo video.